Muchas gracias, señor presidente. La pregunta es ¿cuál es la razón por la que en el proceso de selección del gerente de SOGEPSA no se haya cumplido lo dispuesto en el acuerdo en el que se aprueban las instrucciones que regulan procedimientos de selección llevados a cabo por empresas públicas y entes de derecho del Principado de Asturias que se rigen por el derecho privado, dictado por la Consejería de Hacienda y Sector Público y aprobada por el Consejo de Gobierno? Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, señoría, señor presidente. Las instrucciones, efectivamente, hace 4 años que el Gobierno del Principado de Asturias, en abril del 2013, aprobó unas instrucciones para regir los procedimientos de selección en empresas públicas y entidades dependientes del Principado de Asturias que se rigen por el derecho privado. Ya en la instrucción primera se define cuál es el ámbito de aplicación de esa instrucción. Se especifica por remisión al artículo 4, apartado 4 del texto refundido de régimen económico presupuestario y se refiere a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital es mayoritaria, directa o indirectamente, la participación del Principado de Asturias. Como sabe, SOGEPSA es una empresa participada por el Principado de Asturias en un 45,12% y, por tanto, no alcanza ese porcentaje a lo que legalmente se entiende como esa participación mayoritaria que ha de pasar por algo superior al 50%. Por tanto, en sentido estricto, no podemos decir que SOGEPSA esté sometida al ámbito de aplicación de esa instrucción que usted refiere y, pues, como colofón, es evidente que si se leyese sin ir más allá el primer artículo de la misma, pues ahorraría usted la pregunta que me formula en este Parlamento. Gracias, señora consejera. Señor Cuervas Mons, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, las instrucciones, si no me equivoco, son publicadas en el 2016, si yo no me equivoco. Pero bueno, en cualquier caso, da igual. Mire, yo creo que hay cosas que ya he planteado en este Parlamento que son graves. Mire, la primera, a mí me resulta alucinante, por mucho que usted me diga, volvemos a las viejas andadas, ¿no? Si SOGEPSA es mayoritariamente pública o no, lo es para lo que le conviene en unos casos y para otros no. Si tenemos oiga, SOGEPSA es evidente que es una empresa mayoritariamente pública, conformada por el Principado y ayuntamientos en un porcentaje superior al 50%. Vale. Eso como primera consideración. En segundo lugar, mire, usted mismo en el Consejo de Gobierno ha aprobado unas normas para regular los procedimientos de selección en las empresas públicas, ¿no? Y habla en esa normativa que usted ha mencionado de la necesidad de ir a los criterios de igualdad, mérito y capacidad, de publicidad en la convocatoria de sus bases y de transparencia. Pero es que, además, en la regulación concreta de ese decreto se contienen más cosas, señora consejera. Se contienen cosas que son garantías. Se contiene una norma por la cual la gente que se presenta a ese tipo de puestos se publican las listas de admitidos, las listas de excluidos. Se les da un periodo de subsanación de defectos. En el proceso de selección que continúa, se habla de publicar en la página web, en el portal de transparencia, los resultados de las pruebas de selección. Bueno, lo normal, señora consejera, lo normal, que es no hacer los procedimientos ocultos. Y a mí lo que me parece grave es que usted sea miembro del Consejo de Gobierno, que apruebe estas normas y luego ustedes mismos no las cumplan. Pero no, vamos, es general. Es decir, general no, es usted, y la semana pasada le hicimos una pregunta al consejero de Industria y Empleo, donde no hay dudas y la empresa es 100% pública, que es GIRPA, ¿no? O sea, que es una simple excusa y a mí me parece grave que los propios consejeros del Consejo de Gobierno no cumplan sus normas. Mire, en segundo lugar, el proceso que han montado ustedes no tiene ni pies ni cabeza, y perdónenme que se lo diga así. Primero, no nos hicieron caso cuando les advertimos que hacer un proceso de selección gerente en la situación de la empresa, pública SOGEPSA, era un error. Y usted me contestó aquí, vamos, casi como hace siempre, de cajas destempladas, que tenía toda la lógica. Nosotros le decíamos que no, que buscasen a alguien de dentro de la empresa para dirigirla y no hiciesen ese proceso. Se gastaron ustedes 10.000 euros en una empresa de selección que, fundamentalmente, esos procesos sirven para hacer que la empresa de selección haga lo que ustedes dicen, ¿no? Es decir, o proponga los que ustedes quieren. Esa es la realidad. 10.000 euros. Todo ello para acabar diciendo al final que ninguno de los candidatos cumplía los requisitos y dejar el proceso desierto ante la incertidumbre o la situación de incertidumbre de futuro de la empresa. Es lo que reza así en el acta del Consejo de Administración. Pero mire, yo le quiero preguntar también, señora consejera, por su concepto de la transparencia. Pero mire, yo le he solicitado
la información correspondiente a este proceso. Y le he pedido algo que me parece que es de sentido común. Oiga, dígame usted los nombres y los méritos de los candidatos que se han presentado en el proceso de selección, ¿vale? Los criterios de valoración de la comisión de valoración. Bueno, lo normal que se puede pedir en este tipo de solicitudes de información. Y me manda usted estas hojas en blanco con números, 72 espacios, donde me dice de dónde son los candidatos y la titulación que tiene. Mire, en blanco con una cosa que pone uso exclusivo de don José Agustín Corvas Mons, que yo le juro que a veces, en vez de sentirme miembro del Parlamento Asturiano, me siento miembro de la CIA cuando me contestan ustedes, porque yo no sé qué es lo que hay que ocultar aquí, ¿no? 72 números, supongo que son 72 candidatos. Y me contesta con las iniciales de 5 iniciales, EMI, SGCM, RY, bueno, no sé, las iniciales de los 5 que ustedes seleccionan al final. Entrevistan a 2, que yo no sé por qué 2. Pero fíjese, le voy a comentar algo, que es que yo quiero que me pregunte por qué un ciudadano normal que pide una subvención para una ayuda del alquiler en la vivienda sale publicado con nombres y apellidos en el BOPA. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es su criterio de transparencia? ¿Por qué los ciudadanos tienen que salir cuando piden una ayuda en el BOPA y un señor que se presenta a una plaza de una empresa pública me tiene que mandar usted unas iniciales como si esto fuese, no sé? Es que es absurdo. ¿Por qué en un proceso de selección de un funcionario se publican listas de admitidos y excluidos? ¿Pero qué problema hay en decir que alguien se ha presentado a una plaza legítimamente, que puede hacerlo? ¿Pero qué ridiculez es esta? Pero mire, le voy a contar la trampa de su proceso. Yo me he estudiado esto que me ha enviado usted, con los 5 que han entrevistado al final, y fíjese qué casualidad, que es, y concluyo, señor presidente, de 72, los 5 que me mandan hacen una valoración a la empresa de selección, ¿vale? Y la empresa de selección, como punto débil de los candidatos, habla de su filiación política. De los 5 candidatos entre 72, 4 tienen algún tipo de vinculación política, según esa empresa de selección que ustedes han seleccionado. Exconcejales de Gijón, exconcejales de Castellón, exgerentes de alguna empresa pública del Principado. De los 5, 4, señora consejera. Y concluyo. Mire, la realidad es que ustedes mismos no cumplen las normas que aprueban el Consejo de Gobierno y a mí eso me parece lamentable. Eso me parece, vamos, increíble. Que ustedes incumplieron sus propias bases de la convocatoria del proceso de selección de gerente. Que usted tiene una idea de transparencia que es una para los ciudadanos y otra cuando pedimos información en el Parlamento, que le vuelvo a repetir, esto ya no parece un Parlamento, parece la CIA. Y tercero, yo quiero que al final, señora consejera, cuente usted el proceso de verdad, porque le debo decir, creo que sé lo que pasó, que no se atrevieron a seguir adelante con el proceso porque los finalistas que habían seleccionado tenían, en parte, una gran significación política. Gracias, señora.